Buenas noches. Esta noche vamos a compartir un programa extraordinario. ¿Por qué digo extraordinario? Porque es una de esas raras veces en que el tema que vamos a tocar nos afecta a todos por igual. Cristianos, judíos, ateos, hombres, mujeres, ricos, pobres. Normalmente los programas afectan más a un sector que a otro, según sea el tema que se toque. No esta vez, no esta noche. Nos afecta a todos por igual y además nos afecta a todos en lo profundo, en la conciencia de cada uno de nosotros. En cierto modo, lo que vamos a asistir esta noche es a un programa moral. En 40 segundos empezamos. Y le decía, un programa que afecta a todos, porque el Papa, antes de ayer, en la misa de San Pedro, pidió perdón por 2000 años de pecados. 2000 años de pecados. Y lo hizo en la parte de la confesión de la misa. El documento de esa confesión breve, son unas 7 páginas, pero apoyado en un estudio de una comisión de teólogos, que hoy pude bajar por internet, que son 32 páginas, muy densas. Y la manera como pidiendo perdón en nombre de todos los cristianos que pecaron durante 2000 años, no alude a temas, diría yo, muy precisos, pero hace referencias, una especie de método indirecto. Está indirecto porque, por ejemplo, con los judíos, ha habido muchos cristianos antisemitas, pero muchos cristianos que dieron su vida por los judíos. Entonces no puede decir fulano mengano. Pero cada vez que va diciendo algo, uno se imagina a qué se refiere. Es como que el que le caiga el sayo que se lo ponga. Por ejemplo, fíjense esta frase. Él autocritica a los cristianos, a los católicos, por haber usado métodos no evangélicos para defender la verdad. Uno piensa en el fanatismo, y cuando piensa en el fanatismo de los que creen que pueden convencer con la espada y no con la palabra, se acuerda, por ejemplo, de las cruzadas. O se acuerda de algo mucho más terrible todavía, la Inquisición. En otro pasaje dice el Papa, muchos cristianos han violado los derechos de etnias y pueblos, despreciando sus culturas y religiones. Uno se acuerda de episodios de la conquista y la colonización de América y el atropellamiento de las culturas indígenas.
Hay un pasaje en que el Papa dice, oremos por las mujeres, tantas veces humilladas y marginadas. Yo me acordé, no sé por qué, porque esto es medio polémico, pero algunas variaciones cristianas ya tienen mujeres sacerdotisas y hasta obispas, ¿eh? Y ese episodio, ¿se acuerda usted de esa famosa papisa Juana, que llegó a ser papa porque se hizo pasar por Juan para que la admitieran? Otro pasaje nos conmueve a todos. ¿Cuántas veces los cristianos no han escuchado el grito de los pobres? El Papa recuerda por ahí angustiado los pecados cometidos contra nuestro hermano mayor, el pueblo de Israel, a lo largo de la historia. ¿Y quién, cuando al leer eso, no se acuerda del holocausto, de los que lo ignoraron, los que lo cometieron y los que tuvieron una mirada cómplice? ¿Sabe que cuando salió este texto papal, hubo quienes dijeron, bueno, ojo que en Argentina en los 70 hubo algo así como un pequeño holocausto? Por ejemplo, Monseñor Yaquinta se refirió inclusive a que la Iglesia debería perder perdón por su actitud en los años 70. Monseñor Marcelo Carmelo Yaquinta se mostró de acuerdo con incluir en el pedido de perdón lo ocurrido en la violencia política de la Argentina en la década de los 70. La Iglesia institucional, con el episcopado a la cabeza, que tal vez pudo detener el aluvión, no estuvo a la altura de las circunstancias. Bueno, quizás podríamos empezar por un protagonista de esa etapa. ¿Cómo lo vivió usted? Yo siempre dije que una cosa es lo que nosotros podemos manifestar desde el punto de vista interior y personal sobre lo que significa este mensaje del Papa que habla de la purificación de la memoria y de la reconciliación, que eso no se puede imponer ni por decreto ni por voluntad mayoritaria de ninguna circunstancia, sino que debe partir de uno mismo, que todo esto que estamos haciendo es purificar esta memoria de esa iglesia del silencio que durante del 76 en adelante, y pongámoslo del 70 en adelante, mejor, no ha intervenido salvo honrosas
excepciones, ¿no es cierto? Yo me siento muy amigo y muy feliz de conversar con algunos sacerdotes que han tenido actitudes valientes en ese momento, como Monseñor Laguna, que está acá, con quien hemos compartido muchos momentos en aquellas circunstancias, y otros que verdaderamente mejor ni recordarlo. Monseñor Tórtolo, Bonamín, que, el mismo Cayano, el mismo Cuarrachino, en fin, todos aquellos que en un momento determinado miraron hacia otro lado, no hicieron absolutamente nada para impedir este terrorismo de Estado que se enseñoreó durante muchos años en la República Argentina y que permitió también una forma yo diría, de incidencia en la vida espiritual de todos los argentinos. Porque no actuar significa verdaderamente convalidar o ser cómplice de lo que ha pasado. Fíjese, estamos ya a 20 años de casi de haber ocurrido todo esto. Nunca han podido sacar una crítica, una autocrítica de esa situación vivida de la Iglesia. Todos los años lo patean para el otro año. Y todavía no hay una sola autocrítica, pero institucionalmente, no estoy hablando del punto de vista personal que la puede hacer cualquier sacerdote, que realmente esté consustanciado con su evangelio y con su verdad. Pero institucionalmente todavía no hay una autocrítica de la Iglesia sobre ese aspecto. Bueno, acá hay personas que representan a los más diversos sectores, de alguna manera o de la otra afectados o no afectados por la declaración del Papa, así que está abierta la mesa a cualquier intervención. Mariano, lo que dice el profesor Bravo, hay que recordar siempre que en esos años de plomo, la Iglesia tiene víctimas de los dos lados, los dos son hijos. Yo cuando leí, te lo comentaba fuera de cámara, cuando leí este documento, que para leerlo en profundidad hay que tener una gran formación doctrinal y teológica, porque como decías, es muy denso. 30 teólogos trabajaron durante 6 años ante este deseo fundamental del Papa de comenzar el tercer milenio con un pedido de perdón. Y me vino a la memoria muy rapidito un hecho que sucedió en Roma hace unos años, que fue la mamá de Ali Akka, que llegó sin pedir absolutamente audiencia, vestida de negro, se presentó ante el Vaticano, dijo quién era y pedía hablar con el Papa. ¿Y sabe para qué Mariano pidió hablar con el Papa? Para agradecerle el haber perdonado a su hijo. Porque lo recuperó como hijo. En su cultura, es decir, si seguía condenado por el Papa, si no lo liberaba de eso, no lo tenía como hijo. Sigue estando preso. Pero lo que dice la mamá es libre porque el Papa lo perdonó. Y este sacudón que tuvimos todos, lo decía el profesor Bravo recién, en el tema que es un poco injusta la crítica de la Iglesia, porque la Iglesia ha tenido víctimas. Los sacerdotes que murieron peleando de un lado o estando con una idea, también eran hijos de la Iglesia. Y yo me siento, después de este sacudón, profundamente orgulloso de pertenecer, como decía Monseñor Laguna, a esta Iglesia que es madre y que pide perdón por sus hijos que cometieron los pecados. O sea, hoy el Papa Juan Pablo II, estamos en vísperas de la visita a Tierra Santa, vuelve a cargar con el pecado o con los pecados de todos sus hijos, de los hijos de la Iglesia, como Cristo lo hizo en la cruz. A Cristo no lo mataron los judíos, como dicen algunos, a Cristo lo mataron mi pecado personal, el suyo y el de todos nosotros que estamos aquí. La cuestión es esto, me siento orgulloso, es injusta la crítica del profesor Bravo, absolutamente injusta, y me siento muy orgulloso de pertenecer a la Iglesia Católica. Recupera a sus hijos. Yo voy a leer algunas afirmaciones, si te me permite leerlas. Si pudiera hablar con el gobierno, le diría que debemos permanecer firmes en las posiciones que estamos tomando. Hay que desestimar las denuncias extranjeras sobre desapariciones. Bonamín. La lucha antiguerrillera es la lucha por la República Argentina, por su integridad, pero también por sus altares. Bonamín. Esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre,
En definitiva, es una lucha en defensa de Dios. Por ello, pido la protección divina en esta guerra sucia en que estamos empeñados. Bon amín. Yo cuando hablo y hago una crítica, no la hago sin ningún fundamento. Mi mujer estuvo recorriendo todos los lugares como se recorría en aquel momento, cuando uno estaba desaparecido, y encontraba gente que la comprendía y gente, indudablemente, de la iglesia que no hacía absolutamente nada. Y yo no estoy refiriéndome a mi caso personal, porque lo he tenido que traer acá a la cita, sino porque, como yo, muchos inocentes de todo, porque yo entré sin causa ni proceso y salí sin causa ni proceso, hemos debido padecer ese terrorismo de Estado. Y si hay de un lado y del otro, me parece que esto no es así. Yo creo que la Iglesia, por algo se llamó, había que leer a La Iglesia y la dictadura de Emilio Fermín Miñones para darse cuenta que ahí están documentados y está siendo dicho por un hombre que era de la Iglesia, o que es de la Iglesia. ¿Usted quiere decir algo, señor? Fue de la Iglesia. Sí, yo no haría la defensa que hace este señor. ¿Qué vamos a hacer? Perdóname, es uno de mis pocos aliados que tengo esta noche, pero no, yo creo que lo que dice el profesor Bravo, con quien nos conocemos hace mucho y con quienes estamos juntos, aunque yo no voy nunca en la asamblea permanente, me van a echar, pero bueno. No, de ninguna manera. Pero no voy. No voy porque no tengo tiempo. Yo quiero decirle esto, no es verdad que la Iglesia no habló, habló. Lo que yo creo es que lo hizo de una manera muy poco clara, que es lo que dice Yacuinta. Y lo que digo yo en un artículo de Clarín, que espero hayan leído el domingo. El pequeño holocausto de la frase suya. Así es. Yo creo que fue un punto de partida. Yo cuento que voté a favor con mucha dificultad, porque a mí me gusta que haya consenso, que los obispos no nos dividamos. Yo dije, ¿quién soy yo para creerme el único iluminado cuando los demás han logrado esto, que para mí es poco, y muy poco? Bueno, pero yo creo que alguna vez, como dice Yacuinta, haremos un examen de verdad. Yo creo que ha sido muy seria la postura, no coincido con él, en que ya sé que hubo los dos bandos, y te diría, mira, el documento más duro de la Iglesia es del año 76, esto no lo puedo decir, desgraciadamente, pero lo conozco muy bien ese documento. Bueno, te lo dice yo no voy a decir nada. No, quiero decirte que lo conozco muy bien por una serie de razones, pero una porque, bueno, usted sabe que los documentos no son del que los redacta, son pero fue el último, el 8 de mayo, me acuerdo de la fecha del documento, donde sí hay acusaciones muy serias. Después se fue bajando el tono. Bueno, también les quiero decir una cosa importante. El episcopado, cuando yo me ordené hace 25 años, y quiero públicamente agradecer una carta personal que me mandó Grandona que me hizo llorar 10 minutos. Bueno, el episcopado aquel, y este episcopado es un mundo, Bravo, créamelo, yo no soy un defensor corporativista. Hay un mundo, ¿no? Que tiene que ver Carlich con la... Ha cambiado, el mundo ha cambiado, gracias a Dios. Usted sabe que yo soy ateo, gracias a Dios. Sí. Pero siempre tengo la esperanza. Me vas a acordar el cuento Bravo. ¿Sabe quién no es atea? La mujer. No, pero lo de Bravo, me vas a acordar, ¿se acuerda? Sí. Una vez había, en plena guerra civil española, ¿no? Estaba un rojo y viene un ejército de salvación. Y a enrolarlo, le dice, pero dime, si yo rechazo a Dios verdadero, te voy a hacer caso a ti. Bueno, ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona Bueno, no sé si alguien quiere abrir un nuevo capítulo, señor. Sí, yo lo que pensaba era que a mí me importaba en todo este perdón no hacerlo tan de 2000 años. A mí me hubiera gustado y me gustaría que las iglesias locales hicieran algo con respecto a estos 7, digamos, capítulos. Bueno, los indígenas, los pobres, las mujeres, en que hay temas importantes de los últimos 50 años. Yo no me iría, me quedaría con los 1950, el perdón genérico. Pero después para los últimos 50 años yo iría a cosas muy concretas. Y hay temas muy concretos. Recién justamente hablaba con el señor con el tema de los judíos. En Francia se ha hecho ahora el último juicio a Maurice Papon
por el tema de los judíos. No tuvieron ningún problema en abrir a un senador de la nación un juicio cuando descubrieron que había mandado 3 convoys de judíos cuando nadie se los había pedido. Con respecto a los indígenas, bueno, ¿qué ha pasado en estos últimos 50 años? ¿Qué nos pasa a nosotras las mujeres con respecto a todo lo que nos pasa con relación a la posibilidad de intervención en la iglesia? Yo no iría a la época en que las mujeres no teníamos alma, yo me quedaría con ahora. Y ahora preguntaría, ¿cómo podemos intervenir de otro modo las mujeres que así lo desean? ¿Cómo pueden tomar intervención en los asuntos eclesiásticos? ¿Qué puede pasar de cambio? Yo no digo que el cambio sea para esta próxima década ni para dentro de 50 años, pero si no lo sembramos no va a salir nunca. Yo estoy pensando más en lo inmediato. No me iría tanto, me parece como que, si bien es plausible la intención papal de 2000, yo me quedaría con la cortita y pongámonos los argentinos en 50, que ahí entramos con la represión, ahí entramos con montones de temas, con los temas de pobreza, que tanto han hecho y que cuál ha sido la intervención, qué podemos modificar la gente que tiene una línea de pensamiento. A mí me parecería que eso sería como muy importante que lo meditáramos, no solo la Iglesia Católica, todos nosotros como ciudadanos incluso, para ver cómo podemos cambiar esta sociedad. Hasta en estos mismos, yo tomaría del Papa los 7 puntos, me parecen absolutamente interesante la forma en que se han dividido estos capítulos. Evidentemente el trabajo de teólogos de tantos años se nota en el refinamiento de cómo se ha tomado cada tema. Tomemos esos temas como argentinos y ocupemos, ¿no? Porque si no vamos a quedar en grandes declaraciones, quién es mejor, quién es peor, si me gusta un equipo, si no me gusta el otro. Pero mientras tanto, ¿cómo cambiamos? Yo creo que lo importante es el cambio acá. A mí me parece, si me permite, doctor Grondona, Rabino, muy valiosa la reflexión, aparte me parece muy pedagógica, porque es tomar ese documento y decir qué tiene que ver esto hoy acá y con mi lugar, claro, que es parte de la intención del programa. ¿Qué me ¿no? compromete a mí hoy? Claro, yo estoy acostumbrado, a mí me educaron a no quedar neutral en temas que son determinantes. Yo quiero volver a lo de Bravo 15 segundos, decirle no solo que adhiero, lo que pasa es que como soy un outsider de la iglesia, pero también me permito la crítica con la sinagoga. Salvo 2 rabinos en esa época no habló nadie. Así que los rabinos también están en deuda. Lo que pasa es que este es un país mayormente católico y si la iglesia hubiese querido podría haber hecho mucho más y no estaríamos lamentando 30.000, a lo mejor menos. Que no es el caso del Holocausto, ¿sí? Y yo entiendo que por mi lugar de pertenencia usted me trae para hacer alguna reflexión con respecto a qué aporta este documento, esta reflexión papal o este perdón concreto al tema de la Shoah. Primero, que gracias a estos documentos ningún cristiano honesto va a poder negar nunca más el Holocausto. Esto ya no es poco. 30 años atrás todavía querían, no eran 6 millones, a lo mejor eran menos, no fue tan así. Bueno, ya desde hoy, si sos cristiano, no podés decir que esto no existió. Segundo, si sos un cristiano fiel, vas a tener que pasar definitivamente de la teología del desprecio por los judíos a la teología del aprecio, que tampoco es poco. Tercer punto, al que me parece importante, es esto. El pueblo judío hoy, yo me imagino los televidentes judíos, ¿no? Deben estar divididos, como está dividido el pueblo judío. Aquellos que dicen, bueno, en realidad el perdón se lo tienen que pedir a esos 6 millones, digamos, no a nosotros. Y esto es cierto. Yo no tengo facultad desde la teología judía para perdonar. Sí, mi abuela, que es una de los 6 millones, ya no lo puede hacer. Pero el Papa no está pidiendo acá perdón a los judíos contemporáneos, le está pidiendo perdón a Dios. En el fondo es el único que puede perdonar a la Iglesia como institución. Y ahora que sí quiero ser honesto conmigo, en los documentos la Iglesia no dice todo lo que sabe sobre sí misma. Digamos, cuando el gran rabino de Jerusalén, que para que quede claro, es el gran rabino de Jerusalén, no es el gran rabino del pueblo judío, acá hay varios millones de judíos que no ven en él, salvo un referente intelectual, espiritual importante, no es el Papa de los judíos. Cuando él, con dolor, como y nos cuesta a nosotros, a los católicos nos cuesta pensar los judíos, porque los judíos están mucho más fraccionados. No tienen un mando único, son parecidos a los protestantes de alguna manera, ¿no? Hay diferentes corrientes, diferentes posiciones. Cuando este sobreviviente del Holocausto que llega a Gran Rabino de Jerusalén y que conoce en su infancia a este Papa, y él dice, me hubiese gustado algo categórico, es cierto, este es el grito del sobreviviente del Holocausto que dice, me gustaría en vida escuchar un mea culpa profunda y que digan algo sobre Pío XII. Ahora, si yo voy a seguir esperando que escriban algo sobre Pío XII, entonces mientras voy a decir que nada de lo que escribe vale, voy a ser un necio, porque todo lo que dice es muy valioso. Ahora, podemos dedicar 14 programas de Grondona a hablar todo lo que no dice la Iglesia, pero ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, lo importante hoy es lo que dice, lo importante es que yo le creo a este Papa, y estoy convencido que si este hubiese sido el obispo de Roma entre 1939 y 1945, hubiese caminado adelante de los judíos deportados de Roma y hubiese cambiado la historia. El Papa de aquel entonces no lo hizo, y es cierto que el documento no lo nombra, es más, hay intenciones de darle estatus de santo, ¿no?
cosa que produce dolor en la judería, deberían entenderlo. Pero yo no puedo decirle a la Iglesia a quién debe beatificar y a quién no. Como tampoco quiero opinar sobre el nivel espiritual, porque fue un acto litúrgico, ritual lo que pasó. No fue esto fue así, el Papa decidió una ceremonia religiosa, y yo, rabino, voy a opinar si está bien como lo hizo o como no lo hizo. Yo puedo decir si a mí me satisface o no. Que el documento sea insuficiente no significa que no sea trascendente, que haya derivado muros. Los primeros 1965 años de estos 2 milenios no hubo un encuentro judío-cristiano. Uno. En los últimos 35 ya van varios millones de encuentros. Así que esto no es poco. Empezando con la visita a la gran sinagoga de Roma, ¿no? Eso fue impresionante. Eso fue impresionante. Eso fue verdaderamente impresionante. Así que la entrada del Papa a la sinagoga en Roma era la primera vez. Era la primera vez que un Papa en la historia. Pero hay una cosa, Mariano, con esto del perdón. Vamos a darle la palabra al señor Strohil, que también viene en representación del mismo sector. No sé si del mismo sector, pero compartimos la misma comunidad, que es la comunidad judía. Yo formo parte de la generación que se formó educativamente en este país, nacido en este país, en la etapa preconciliar, bajo el reinado papal de Pío XII. Me formé en la educación en la que los judíos éramos excluidos en ocasión de impartir la enseñanza religiosa, religión y moral, la moral cristiana. Éramos sacados del aula y veíamos, escuchábamos cuando niños la actitud del docente que le impartía la enseñanza religiosa, una enseñanza plagada de intolerancia. Yo creo que aplaudo, recibo con mucha satisfacción esta actitud del Papa, que no es poco, es el trabajo de años, el trabajo de conjugar los distintos intereses en un Estado como el Vaticano, en una curia como la Curia Católica, pero también intereses que son contrapuestos, intereses donde también hay bolsones de intolerancia. La aplaudo. Me declaro realmente, digo que pudo haber habido más, puede haber más. No me quedo solamente con lo que dice, también me interesa lo que no dice, como mencionó el rabino Roisman. Lo que no dice también es importante. Lo que no dice y lo pasa, y tengo la esperanza que esto es en 2 tiempos. Dentro de pocos días el Papa va a visitar Jerusalén. Y tengo la esperanza que cuando visite el Museo de Yad Vashem pueda replantear, pueda dar el segundo tiempo, el segundo paso, que es el paso de un reconocimiento, no al pueblo judío viviente, sino, como bien dijo el rabino, a los seres que todavía están, a los cuerpos calientes, víctimas del Holocausto, a los 6 millones. Y eso es lo que yo tengo la esperanza. La esperanza es un símbolo importante que tiene el pueblo judío. Quizás lo importante es la dirección de las pisadas, digamos, ¿no? Es decir, me parece que sí. Las pisadas empiezan a apuntar en otra dirección. Que se va en ese camino. Mariano, me dejaste. Y también, me interesa también como preocupación, ¿cuál es la actitud de los cristianos, de los católicos, frente a este paso trascendental del Papa? Me interesa, por ejemplo, ¿cuál va a ser la actitud formativa en los institutos teológicos o en los institutos militares? ¿Cuál va a ser la actitud futura de los capellanes, de los futuros sacerdotes, ante esta tremenda dimensión que da el Papa a toda la humanidad? Eso es lo que me preocupa. Me preocupa la futura formación de los sacerdotes. Sí, le contesto, no de eso que yo aspiro, como usted, a que sea muy diferente a la que tuve yo. Yo conocí la época suya y he tenido un lío
porque un hecho puntual, como es un colegio concreto que di el nombre, el Manuel Belgrano y la calle Santa Fe, yo tuve una enseñanza religiosa no intolerante, un verdadero horror. No digo que toda fuera igual, porque Iriarte enseñaba en el Buenos Aires, Monseñor Iriarte, un hombre fuera de serie, y Carreras, que no era tan fuera de serie, pero un gran obispo y un gran... No era obispo ninguno de los dos. No enseñaron esto que me enseñaban a mí, pero yo tuve una enseñanza feroz. Y conocí en un colegio que estaba lleno de judíos, porque la mitad eran judíos. Yo sabe que nací en un barrio judío, no nací, viví, pero 40 años. De manera que yo todo eso lo conozco, lo cual no quita que aspire a que la enseñanza nuestra tenga de alguna manera, una apertura a lo trascendente, que no sé cuál es. Si usted me pregunta cómo se hace, no lo sé. Bueno, un poco lo que yo le decía a los malvinenses cuando estuve ahí. Miren, cuando ustedes estaban quejándose de los soldados argentinos estaban pasando peor que ustedes, con los mismos soldados, ¿no es cierto? Y yo creo que lo que dice Monseñor, yo como hemos tenido una educación bastante parecida, los propios católicos hemos sido víctimas de eso, es decir, porque nos impedía, era tan autoritario, que la idea de una mesa como esta era totalmente inimaginable. ¿No? Inexplicable. Quiero decir una sola cosa y termino. Yo estuve con el rabino, que somos hermanos, ¿no? Amigos, en Roma. Lo vimos al Papa a la mañana, pobre, estaba muy caído porque le acababan de matar la Guardia Suiza y estaba en cuerpo presente la Guardia Suiza. No ahí, pero bueno. Y a la tarde, esa misma tarde, nos recibió el gran rabino de Roma. Yo me quedé enloquecido del gran rabino. Y me dijo esto, que quiero que lo sepan ustedes. Este cambio del judaísmo y el cristianismo es obra exclusiva del Papa. No crean en las comisiones. Él ha sido, yo sí creo, les digo lo que me dijo el rabino, el gran rabino. Es él personalmente, un polaco. Ustedes saben que el mayor holocausto fue precisamente en Polonia. Les cuento más, creo que les puedo decir, como he ido tantas veces, no es un museo, es un memorial. Bueno, perdónenme que le corrija, pero es así. Enseguida te dejo. Creo que si... Yo lloré mucho en ese memorial, él sabe porque me acompañó él. Bueno, el gran rabino estaba empeñado en que un polaco, que de 3,5 millones de judíos quedaron 15.000, pobres, no sé escondidos dónde. 3,5 millones, mucho más que lo que mató Hitler en Alemania. Bueno, había menos judíos, no sé si me entienden. Y el alma mater es, por supuesto, Hitler, ¿no? Que invade Polonia y qué sé yo. Es horrible, es horrible. Yo les quiero... ¿Vos conocés el memorial? Sí. ¿Y te emocionaste? Sí, muchísimo. Pero yo voy a contar una pequeña anécdota de ellos dos, ¿no? Porque yo creo que la nueva actitud de la Iglesia quizás se la ve bien en una vez que lo escuché a Monseñor Laguna exigirle al rabino Groisman que cumpliera las obligaciones de su religión. Digo, vas a hacer eso, ¿no? Es decir, esto es todo un cambio tan inmenso. Tenemos muchos llamados y vamos a darlo después del corte. Le decía el jueves que quedan muy pocas vacantes acá, así que apúrense los que quieran anotarse, y hay alguna pequeña franja para becas también. Bueno, hay muchísimos llamados. Eduardo Villa Urquiza, son bastante duros los llamados, les aviso a todos, Bueno, les voy a leer. Eduardo Villa Urquiza dice: quiero resaltar también la discriminación ejercida por la Iglesia Católica hacia los cristianos orientales. El ejemplo está en la indiferencia que mostró en la matanza de los armenios por los turcos. Luis de Palermo: la acción bélica de los 70 no fue un hecho menor, fueron muertos de guerra. Mónica de Barrio Norte: creo que no suena sincero, en mi opinión, el arrepentimiento de la Iglesia Católica. Mirta de Lomas del Mirador: fui víctima de la subversión y me duele que se hable siempre del mismo lado. José Antonio Fiducia dice que es una prueba más de la hipocresía y la contradicción del catolicismo lo que ha hecho ahora el Papa cuando se lo compara con que hace 10 días la Iglesia hacía lobby para que dejaran en libertad a Pinochet. Irene de Flores: hubo también muchas víctimas dentro de la Iglesia, como el padre Mujica, etc. Pensar con odio no sirve.
tiene para todos. Yo creo que hay 3 personas que acá no hablaron. Me gustaría darles una pequeña intervención. por favor. Chicos, Mónica Carranza, yo la traje acá en nombre nada menos que de los pobres. claro. Justamente yo no puedo hablar mucho de historias de la iglesia, porque bueno, no tuve la suerte ni siquiera hacer rezar, ¿no? Soy fanática, creo en Dios, y creo en ese morocho que alguna vez lo han crucificado. Para mí era un morocho divino. Bueno, chicos, lo que yo no entiendo, si después de 2000 años se piden perdón y se muestran todas esas historias que realmente deben de ser cosas terribles que pasaron y mostraron los pobres de antes. Después del perdón, ¿cuál es el beneficio de los pobres de hoy? Porque en el mundo se están muriendo centenares de pibes y familias y hombres como ustedes están muy, pero muy mal. Hablo del mundo, pero bueno, yo conozco mi país y nuestro país está realmente quebrado. Y cuando hablo, yo, chicos, no sé rezar, pero a veces hay momentos que yo veo a los hombres realmente mal porque no hay laburo, los chicos sin medicamentos, a la noche los chicos en la puerta de las iglesias durmiendo, donde muchas veces los dejan y los violan y no se abren las puertas. Me sorprende y me quedo helada en muchas cosas que quisiera preguntarle a ustedes, pero ¿cuál es lo que ustedes podrían hacer? Porque realmente creo que ustedes tienen todo el poder y yo amo a la gente que tiene fe. Creo que son los que tienen toda la fuerza para ayudar hoy. ¿Dónde está la solución? ¿O de qué manera se puede ayudar un poco más al pobre hoy? Sí, no le voy a contestar, está muy claro, tiene toda la razón. Hay que hacer algo. Usted lo hace todos los días, amiga mía. Nosotros le dimos un premio, no sé si se acuerda. Sí, es verdad, ustedes dos, los dos. Los dos, sí. Nosotros, dije, nosotros. Sí, sí, efectivamente, yo les agradezco con el eso alma. no hacemos nada. Lo que yo Quiero ser noto, claro, chicos, con un premio. donde estoy yo estoy justamente donde los pibes día a día mueren y chicos, muchos chicos en este momento con tuberculosis, meningitis y montones de enfermedades que todos tienen su respectivo nombre. Para mí son enfermedades hambre. Las puertas están cerradas, arrodillado, las rodillas sangran, nada más. No veo yo la solución. Yo creo mucho, Yo vivo pensando, pero creo en el amor. Creo en el amor. Creo que el amor debe ser Dios. Hay que abrir a mi manera, puertas. pero tenemos que abrir las puertas. Creo que ustedes tuvieron un gran ejemplo. Las monjitas y ustedes. Creo que fue la Teresa de Calcuta. Esa mujer dio la vida. Y si abren ahora las iglesias, por lo menos con cuidado o con custodia, pero para los pibitos chiquitos de menos de 10 años, un lugar para que tengan donde dormir. Los chicos están muy violados en este momento y pasan a ser animales. No creo yo que ustedes no sepan eso. Creo que lo sabemos todo. Y ojo que yo vuelvo a repetir que amo a la persona con fe como ustedes, porque son las personas que tienen toda la fuerza para que esto siga adelante. Yo tengo fe y creo en Dios, pero lo que no entiendo es que con perdón, ¿dónde está la hora? ¿Cómo se resuelve este problema cuando se junta tanto oro? No entiendo, chicos. Quisiera preguntarle tantas cosas. Bueno, querida, te invitaremos a nuestro programa que empezamos de nuevo. Gracias. Mario Rojas. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muy brevemente quiero rechazar la acusación de la que he sido objeto al comienzo de este programa. Me han acusado de deicida. Yo no la maté a Jesús. De manera, dijeron que todos los que estábamos acá habíamos matado a Jesús. Yo no lo maté. Esto en primer lugar. Y esto me plantea la duda de quién tenía razón, si Eutiques, el archivandrita de Constantinopla, o Nestorio, el patriarca de Constantinopla. Es decir, los monofisitas o los nestorianos. Hay una doble, porque la Iglesia condenó a las dos partes. ¿Hay una doble naturaleza en Cristo o hay una sola? ¿Cómo se puede haber matado a Dios? Porque a mí me parece realmente, sumamente injusto que el documento
Dice, hay que preguntarse, fíjense el tono tan suave que tiene, hay que preguntarse si la persecución del nazismo respecto a los hebreos no haya sido facilitada por los prejuicios antijudíos presentes en las mentes y en los corazones de algunos cristianos. ¿Algunos cristianos? Y después, al renglón siguiente dice, muchos cristianos arriesgaron su vida para salvar y ayudar a sus conocidos hebreos. ¿No habrá sido al revés? Que algunos cristianos verdaderos y auténticos dieron testimonio de su fe en Cristo, arriesgaron su vida para salvar a los hebreos, y la mayoría, junto con Pío XII, se miró por otro lado. Como usted muchas veces dijo que había ocurrido con la sociedad argentina durante la época de la dictadura. A mí me parece este documento, realmente no quiero dar una nota discordante. No, para nada, mira, ni fue una maravilla lo suyo. Ni ofender a nadie, pero quiero... No, usted no ofendió a nadie, fue una maravilla, le puedo garantizar que fue un mensaje de paz. Yo quiero decir lo siguiente, dice San Agustín, destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que ha hecho Él. Entonces tus obras buenas comienzan porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de las obras malas. Pero necesita la confesión, la penitencia, que tiene tantos matices, como virtud y como sacramento. A mí me interesa como virtud. Te dijo que este era un programa moral. Me interesa como virtud. Como virtud requiere necesariamente la reparación. Y aquí voy a hablar no solamente del genocidio más grande de la historia, que ha sido el de América, sino me interesa lo que sigue sucediendo, porque la conquista de América sigue a través del magisterio de la Iglesia. Y esto es grave, y pueden reparar y no reparan. Yo recuerdo haber estado, la primera vez que visité Roma, absorto mirando el techo de Santa María Maggiore. Hace muchos años se acercó un sacerdote, me tocó en el hombro y me dijo, ¿lei americano? Sí, le dije. Tutto rubato dall'America. ¿Cuándo van a devolver ese oro? ¿Cuándo van a reparar? Porque no hay realmente penitencia si no hay reparación. Y esto lo dice la misma Iglesia en su catecismo. No hay reparación y la Iglesia no creo que repare, porque puede reparar. Que anden en Uyutas como Cristo durante 500 años sin hacer proselitismo y que den ejemplo y den testimonio de su fe en Cristo. Y entonces vendan los palacios. No pueden tener bancos ambrosianos o no ambrosianos. No pueden usufructuar con la usura. No pueden ni siquiera aceptar el interés. Entonces debe la Iglesia reparar e instar a los gobiernos imperialistas, sobre todo los de España y Portugal, a que reparen también ellos. Reparan los alemanes a los judíos por el Holocausto. Repara la Argentina a las víctimas de la dictadura militar. ¿Por qué no repara la Iglesia y los países imperialistas el pobrerío que han dejado en América? Acá hay 43% de chicos pobres. Se acaba de publicar. ¿Qué pasa con Guatemala, Ecuador, Bolivia, Perú, cuando los descendientes de aquellos indios que fueron avasallados con la cruz en una mano y la espada en la otra, los dejaron como nos dejaron? Perdimos todo lo que perdimos. América fue despojada ¿qué fueron las encomiendas? ¿Quién paga las horas de esclavitud de los indígenas trabajando para los encomenderos? ¿Por qué nos quitaron nuestros dioses? ¿Por qué Adán y Eva y no Mama y el Manco Cápac? Los pobres y los indios somos las víctimas de esto. Rafael Freda. Sabe que mientras veía cómo avanzaba la discusión, pensaba, yo pedí hace un tiempo la palabra porque, si bien Carmen tiene razón, yo quería hablar de los 2000 años. Yo represento a los homosexuales porque soy homosexual y porque pude tener la suerte de tener un padre de clase media que me hizo estudiar la historia y pude saber lo que la Iglesia Católica hacía con las personas homosexuales. Yo sé que la Inquisición quemaba mujeres como Felipa da Sousa en Brasil, pero todo eso ha pasado, es verdad. Se los decía Finocchios
porque al homosexual se lo envolvía en hinojo verde para que al quemarse en la hoguera muriera más lentamente, porque el hinojo verde quema despacio. Pero, ¿por qué cada uno tiene que utilizar este perdón, este 5 nunca más, estos 7 causas de perdón, para explicar su propia causa y su propia agenda? Yo diría lo siguiente, y hablo por las personas homosexuales, hablo por mí, hablo por todos los católicos que se mueren desgarrados entre la creencia de su religión y la necesidad de su alma cuando son homosexuales. Le diría simplemente esto. El Papa dijo que pedía perdón por haber utilizado la violencia en servicio de la verdad. Eso explica las crueldades, las castraciones, las muertes, el oprobio lanzado sobre todas las personas de mi condición a lo largo de los siglos. En el año 1986, la Iglesia da un giro asombroso en la pastoral de Ratzinger y reconoce que las personas homosexuales no somos personas que hemos hecho ejercicio de nuestra libertad para ser homosexuales, sino que es nuestra condición. Así que hicieron uso de la violencia contra nosotros en servicio de una falsedad, porque 2000 años después reconocieron lo contrario. Y aún somos objeto de debate teológico. Los 30 teólogos no nombran a las personas homosexuales, no miran si hay lugar en el Génesis para hombres que quieran a hombres y mujeres que quieran a mujeres. Tienen tan grande el conflicto de la sexualidad con la Iglesia que los chivos emisarios de eso hemos sido las personas homosexuales. Mariano, y yo quisiera es una barbaridad. Decir una cosa más. Una locura. Estamos muy cortitos de tiempo, Rafael. Quisiera decir una cosa más antes de esto. Cuando el Padre hoy se acercó a mí, me dijo, tuve ganas de no ir porque había un homosexual, fue un instante y me dio la mano. En ese momento usted, Monseñor, quebró una tradición de maledicencia y mentira sobre los homosexuales que muchos católicos tienen en su alma. ¿Sabe una cosa? Cuando el cardenal Corrachino murió, yo escribí que Dios lo perdone porque yo no puedo, porque lleva toda la tristeza y la angustia de los que hizo sufrir. Hay una cosa impresionante. Y le diré otra cosa más. Después me enteré que pidió perdón por todos los pecados que cometió y dejó una carta pidiendo perdón. El perdón cristiano, yo no le pido reparación. Lo único que pido es que sea sincero. Porque el costo del daño que nos han hecho lo asumimos nosotros. Y lo asumimos porque me parece que es lo que corresponde. Porque el debate verdadero, no utilizar la Biblia como un arma para matarnos. Pero desgraciadamente tengo que cortar porque se acabó el tiempo. Ya volvemos. Sería Porque si uno lo deja hablar al final, va juntando... Bueno, esta vez añoré el programa de 2 horas, la verdad. Pero solamente 3 cositas muy rápidas y le agradezco mucho al coordinador que no me saque del aire. Lo primero que a uno le parece raro es que un papa o alguien pida perdón por pecados que se cometieron a veces hace 30, 50, 70 o 2000 años. También yo me acuerdo cuando yo aprendía catecismo, me decía, ¿por qué tengo que cargar yo con el pecado de Adán y Eva, por ejemplo? Pero hay una profunda relación, porque una cosa es la culpa y otra es la deuda, ¿no es cierto? Yo no tengo la culpa por lo que pasó en otros siglos, pero como parte de una comunidad quedé con la deuda. Y lo que ha hecho el Papa, me parece a mí, es una convocatoria de acreedores. Salió el mercado. El segundo tema es si es justo
los retrovalores. Es decir, ahora nosotros consideramos cosas inaceptables, pero los de antes no los consideraban inaceptables. Por ejemplo, ahora nos parece horroroso matar una perdiz, pero nuestros abuelos mataron perdices con alegría y nunca sintieron que eran malas personas por eso. Entonces uno dice, ¿se puede trasladar hacia atrás los valores de hoy? Y acá me parece muy importante lo que dijo la doctora González. Yo creo que lo importante, por ejemplo, si yo digo que está mal la esclavitud, no quiero decir que Aristóteles es un mal tipo porque aceptar la esclavitud, porque en la época de Aristóteles todos aceptaban la esclavitud. Lo que estoy diciendo es que hoy no podés aceptar la esclavitud, ¿no? Entonces, si los de las cruzadas eran fanáticos, nosotros no podemos ser fanáticos. Me parece que lo que tiene valor es lo que hacemos ahora. Y finalmente, ya me pongo la camiseta y como católico les digo que estoy orgulloso de que mi Papa haya sido el primero que ha pedido perdón. Hasta el jueves.